vemos. Bueno, buenos días. Voy a exponer sobre la hepatitis A y A ver algo, para no escuchamos. ¿Ya me escucha? Ya escuchamos. Bueno, vamos a ver un poquito en general primero hepatitis para tener una idea. Es básicamente una lesión necroinflamatoria difusa en el hígado y va a ser producida por diversos agentes. Puede ser el virus A, B, C, D, E y G. Pueden haber tres presentaciones clínicas, como que las normales, que puede ser la aguda, la crónica y fulminante. Se van a clasificar según datos que ya sean clínicos, pueden ser bioquímicos o incluso marcadores virales serológicos y igual en tiempo de evolución. Ya entrando a hepatitis A, es importante como que definirla primero. Va a ser causada por el virus de la hepatitis A, el HBA, que va a ser una enfermedad autolimitada, que en pocas ocasiones va a causar la muerte. Normalmente la aparición de los casos puede ser esporádica o epidémica. Esta infección se puede considerar de hiperendemicidad mundial, sobre todo en los países que están en vía de desarrollo, que obviamente va a ser derivado de su forma de transmisión, que va a ser fecal oral. Entonces, en países donde no existe una higiene adecuada en su población, puede presentar una alta prevalencia en esta enfermedad. En cuanto a su etiología, como ya mencioné, es causada por el virus de hepatitis A, que es un virus pequeño, no va a ser envuelto y va a estar constituido por una cadena de ARN en sentido positivo. Tiene un particular tropismo por el hígado. Esto pues básicamente nos menciona o nos dice que el virus va a tener como que como que gusto hacia el hígado, sobre todo por algunos receptores que ahorita vamos a explicar. Tiene un ciclo de replicación no citolítico, normalmente es como que no tan rápido, y tiene una forma icosaedra, contiene una cadena sencilla de ARN, es estable a temperatura ambiente y también puede como que aumentar o tiene resistencia relativamente hablando. Logra mantener su efectividad en DNS hasta por 2 semanas y pues es relativamente resistente al cloro libre. Por ejemplo, si una piscina no está clorada de forma correcta, creo que era menor a 2 o 5 partes por millón de cloro, no se va a inactivar el virus, sobre todo si está asociado con esta materia orgánica. Y igual solo existe un serotipo del virus y es de la familia de los picornavirus. Como mencioné, este virus va a tener como que una interacción específica con un receptor que va a estar presente en hepatocitos y linfocitos. Este es el receptor RCPH1. Lo importante que hay que aquí es que puede tener una variabilidad, sobre todo genética, y esto puede determinar qué tan grave o cómo será la presentación de la enfermedad. Ya comenzando con la etiopatogenia, este virus se va a ingerir normalmente por la ingestión de alimentos o agua contaminada. Va a llegar a la circulación atravesando el revestimiento epitelial, ya sea de la bucofaringe o de los intestinos. El virus normalmente va a penetrar ese tubo digestivo, como ya mencioné, y va a colonizar la mucosa intestinal primero mientras se reproduce.
Luego, cuando se tenga esta diseminación, pues van a llegar a los hepatocitos donde tiene esta mayor afinidad y él va a empezar a como que causar estos daños, pero son lentos. O sea, cuando se inicia esa replicación todavía no vamos a encontrar como que muchos, o incluso no encontramos datos de clínicos o algún síntoma, porque tarda un tiempo en que se logren manifestar, en que el virus tenga suficiente carga como para que pueda tener estas condiciones para que pueda mostrarse el daño en sí. No es muy conocido el daño o el mecanismo por el cual el virus va a producir este daño. Y ahora es importante mencionar que se va a eliminar en grandes cantidades por las heces, aproximadamente 10 días antes que aparezcan los síntomas. Esto varía un poquito, hay unos que dicen 2 semanas, en 10 días, incluso leí que hasta 7. Y como mencioné, se replica lentamente en el hígado sin muchos efectos notorios. También se necesitan linfocitos citolíticos naturales y T citóxicos para como que empezar a destruir las células infectadas. Por eso es muy importante tener en cuenta estos dos tipos de células, aunque igual parte de la enfermedad es causada por esta respuesta inmunitaria. Y cuando ya hay ictericia, cuando llegamos a esta etapa de ictericia, donde ya tenemos síntomas más notorios, vamos a tener que ya se puede detectar un poquito o mejor las respuestas inmunitarias celulares y la protección de anticuerpos dura para toda la vida. Pues es bastante larga la protección que nos da una vez que ya nos enfermamos, y histológicamente no se puede diferenciar el daño hepático por el virus de la hepatitis B, son muy similares. Y normalmente la hepatitis A no puede iniciar redación en cuanto a cáncer de hígado. En el cuadro que tenemos en la esquina podemos ver un poquito acerca de cómo se presenta la enfermedad y en cada cosa. Primero va a haber una incubación que puede durar 3 semanas aproximadamente, luego una fase de pródromo donde hay síntomas específicos, pero es muy importante tener en cuenta que ya va a haber este virus en sangre iniciando esta etapa de pródromo, y también puede desde antes ya ser detectable el virus en biopsia hepática y heces. Igual los virus en heces es bastante temprano en cuanto a la enfermedad. Después de esta etapa sigue ya la diftericia, donde ya se aprecian mucho mejor los síntomas, que pues sobre todo es esta fase dictérica. Y también puede haber estos cambios económicos, viendo por parte de toda esta evolución o los cambios específicos que van a haber, pues ya vamos a ir explicando acerca de cada uno. En cuanto a inmunoglobulinas M y G, pues vemos que obviamente primero van a ser las M y después de un tiempo ya tenemos en aumento de las G. Bueno, ahora ya pasando a la fisiopatología, pues los mecanismos que inmunológicos Augusto, permíteme un momentito, regrésate allá. lo tengo otra vez en grande, donde pues, ya una vez he explicado algunas cosas, lo pongo Sí, está bien, en está bien. contexto. Perfecto, nada más quiero hacerte unas preguntas que podemos sacar de acá y que veo que no están en la descripción y son muy importantes a la hora que veamos el tratamiento y el control y también un poquito el diagnóstico, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el periodo de contagiosidad de la enfermedad, Augusto? Varía un poquito. De hecho, lo tengo en epidemiología. Es desde antes de que se presente la enfermedad, creo que 2 semanas. Bueno, la mayoría de las bibliografías mencionan que 2 semanas antes de que empiece la fase Ajá. de ictericia. Y se pueden prolongar una semana después
de cuándo hay. Fíjate que si ubicas ahí esa diapositiva que dice virus en heces, la curva que dice virus en heces, que es la primerita que aparece. ¿Sí? Se la puedes señalar, virus en heces, la primera curva que aparece. No sé si ve mi mouse. No lo vemos, no vemos tu mouse. Pero bueno, para todos los que están oyendo, ahí está, ahí vemos tu mouse. Esa curva de virus en heces, vean que empieza desde el periodo de incubación, más o menos 2 semanas antes del inicio de la enfermedad, empieza esa curva y acaba, así en términos prácticos, hasta la semana 5. Ese es el periodo de contagiosidad de la enfermedad. Claro, hay variaciones, ¿no? Entonces, mientras el paciente esté excretando virus por materia fecal, la transmisión de una persona a otra es factible. Entonces, ese periodo de presencia de virus en heces es, ese es el periodo de contagiosidad también, ¿no? Luego señalan las curvas a partir de qué semana podremos, Felipe, de qué momento podremos hacer el diagnóstico a través de anticuerpos. De inmunoglobulinas G específicas del Sí, a virus partir de qué semana A, podríamos usar esa. aproximadamente desde creo que la quinta, o sea, igual varía un poquito en bibliografía, pero aquí pues tenemos el pico entre la semana 5 y la semana 6. A ver, entonces, marca la de IgG, véanlo, la curva amarilla que es la de IgG, y vean arriba el periodo prodrómico, que es ese periodo, eso. Entonces estamos viendo que los títulos de anticuerpos, los de IgM, empiezan a aparecer en la segunda semana de la enfermedad. Ya no estamos hablando de todas las semanas, segunda semana de la enfermedad. Y a partir de la tercera semana de la enfermedad empieza a aparecer la IgG. Entonces esto lo vamos a volver a ver cuando veamos la parte del diagnóstico. ¿Vale? Adelante, Augusto. Bueno, como mencioné, ya pasando a la fisiopatología, los mecanismos que va a presentar el cuerpo contra este virus puede ser el mismo que pueda causar parte de la sintomatología. Se puede encontrar linfocitos citotóxicos en sangre periférica capaces de divisar fibroblásticos infectados contra el virus. Esto nos habla un poquito acerca de la viremia y esta cantidad de virus o sobre todo de respuesta inmunitaria que puede tener el cuerpo. Hay un pico de actividad citolítica aproximadamente de 2 a 3 semanas después de la aparición de la ictericia. Y también se puede encontrar en productos de la porta. Eso sobre todo en estudios, este tipo con que evaluaciones nos ayuda, pero para ver un poquito acerca del grado de la enfermedad. Pues es un poquito complicado que nosotros pues, ya lo apliquemos en cuanto a como diagnóstico. Y ahora pasando bueno, seguimos con la fisiopatología o algunas cositas parecidas a ello. Nos dice que los primeros 10 días se pueden encontrar linfocitos y células plasmáticas y macrófagos positivas en biopsias. También va a haber un incremento de hierro en células de Kupffer y en macrófagos. Es uno de los mecanismos o de las formas en las que el hígado va a presentar este daño. Y normalmente esos cambios morfológicos van a resolver dentro de 8 a 12 semanas. Igual este periodo de rehabilitación, por así llamarle, varía un poquito entre bibliografía. Y algunas características de la hepatitis A es que puede ser infecciosa, como su nombre común. La estructura del virus que ya mencioné es de un picornavirus, tiene la cápside y un ARN positivo. La transmisión es fecal-oral, tiene un inicio brusco, en agudo, periodo de incubación de 15 a 50 días, en promedio se maneja 28, la gravedad es moderada,
tiene una mortalidad de 0.5% de todas las hepatitis virales que hay, es decir, es muy, muy, muy bajo. La cronicidad no se va, o sea, no se prolonga esta enfermedad y no hay como que enfermedades asociadas, y sobre todo en diagnóstico de laboratorio, como vamos a ver un poquito más adelante, es con síntomas sobre todo y con la inmunoglobulina M y la de antígenos para el virus de hepatitis A. Y ya pasando ya a la epidemiología en casos, tenemos que en Yucatán hasta la semana 37 sacado del boletín epidemiológico, tenemos los casos de 55 en 2020, en 2021 acumulados en mujeres 18 en hombres 18 y en mujeres 11, que básicamente son 29 en total. Y pues en esta gráfica ya podemos apreciar un poquito mejor, ya no solo los números, sino cómo está, pues, cómo ha estado la enfermedad en cuanto a casos e incidencia en México. Tenemos que, pues, tenía un pico, el último pico que tuvo fue en el 2012 y ha ido decreciendo los casos de esta enfermedad. Y en el 2018 y 19 como que tuvo un aumento, pero ya en el 2020 hubo una caída de la incidencia de la hepatitis A. Y pues sobre todo por la higiene que ha aumentado en el último tiempo, pues es un factor muy importante para que esta enfermedad no sea tan constante y con una gran incidencia. Por entidad, pues tenemos que algunos estados sí llegan a tener un número de casos elevado en comparación con el promedio de los demás estados. Sobre todo, pues podemos ver que, por ejemplo, México, Veracruz, Oaxaca, en Guerrero, donde todavía existe bastante sector en donde no hay falta de acceso a agua limpia, a veces hay higiene un poquito ineficaz, y pues donde mayor se va a presentar. La de arriba un poquito acerca de los casos por institución, que sobre todo es en ISSSTE, pero la importante a destacar es la de abajito, donde nos menciona por grupo de edad. Como podemos ver, de 5 a 9 años es donde mayor en contagios va a haber, y este rango que va a ser como que de 1 año a 14, pues tiene bastante prevalencia o incidencia en el número de casos. Igual entre 25 a 44, pues el número de casos puede aumentar, pero donde mayor se presenta va a ser en niños. Y ahorita vamos a describir un poquito acerca de cómo se presenta en niños, que menciona que muchas veces es asintomático, y en adultos donde pues ya se pueden ver algunos otros síntomas. Y algunos cositos para resaltar es que, por ejemplo, es la causa más común de hepatitis viral. Su periodo de incubación, como ya había mencionado, es en promedio 28 días, que puede ser de 15 a 50. La fase prodrómica se extiende desde los 14 a 21 días de la entrada en germen. En promedio puede durar 7 días, de 5 a 10 días mencionaba. Resulta en una morbilidad sustancial y no, como mencioné, no tiene una gran cantidad de casos de fallecidos por esta enfermedad. Y igual, cuando esta enfermedad se ha visto que ha bajado su contagio, y sobre todo en estos casos donde se aumenta la sanidad, y sobre todo la inmunización pasiva con inmunoglobulinas. La diseminación a través de las heces puede empezar desde 14 días antes de la aparición de los síntomas y puede disminuir al cesar estos. Pues como ya
vimos se transmite por vía fecal oral, cuando se ingieren alimentos pues infectados. Han habido casos que se han reportado por contacto sexual y a través de sangre, son pues, pocos o son los menos. También se podría excretar, además de las heces, por sangre, vida y semen, y ocasionalmente en saliva, orina y secreciones de las faringeas, pero pues lo mismo, lo importante es que se transmite sobre todo por heces, y es donde mayor cuidado debemos tener, sobre todo si no existen medidas de higiene adecuadas. La OMS estimó que en el 2016 la hepatitis A provocó alrededor de 7.200 defunciones, que es, como ya había mencionado en 0.5% de muertos a causa de todo el grupo de hepatitis víricas. El riesgo de infección pues es sobre todo por esta mala higiene, falta de agua. A, en algunos países donde pues se ha presentado que es muy constante esta enfermedad, o sobre todo por esta mal desarrollo, disminuye su incidencia porque pues el contagio es como que muy normal y se presenta como que muy rápido. Entonces llega un punto en donde ya no hay como que un grupo para infectar. Las vacunas nos va a ayudar bastante para esta reducción de la enfermedad, y se estima que alrededor hay 1.4 millones de casos al año de hepatitis A en todo el mundo. Y ya aquí un poquito lo que mencionaba del cuadro, donde pues ya lo vimos, inicia desde el contacto con el virus, va a haber un estado de incubación. Desde que hay esa incubación ya puede ser, o ya va a aparecer esta capacidad de contagio del virus, sobre todo por las heces. Después de esa incubación pues sigue el pródromo, síntomas inespecíficos, y una vez que termina ya va a haber anomalías en enzimas hepáticas, y la ictericia sí va a existir, sobre todo síntomas. Aquí otra que encontré de un artículo es muy parecido. A semana 2 pues ya va a existir esta virus en sangre. Igual va a comenzar virus en materia fecal. Las transaminasas se van a ver afectadas y los síntomas de ictericia, sobre todo a la semana 4. Igual las inmunoglobulinas que ya habíamos mencionado, como aparecen sobre todo en esta semana 4. En cuadro clínico, los síntomas van a ser muy parecidos al virus de hepatitis B. Va a ser el diagnóstico diferencial sobre todo estas hepatitis víricas, y va a ser dada por las lesiones hepáticas que van a producirse. Normalmente aparecen, como había en el cuadrito que les puse, va a ser como que brusco entre los 15 y 50 días después de la exposición, que va a ser el periodo de incubación. Se intensifican durante 4 a 6 días del comienzo de la fase ictérica y pueden durar hasta 2 meses. Todos estos como que lapsos sobre todo van a variar un poquito en cuanto a bibliografía, pero en general oscila entre estos tiempos promedios. ¿Qué va a aparecer? Pues fiebre, astenia, náuseas, pérdida de apetito, vómitos, dolor abdominal, sobre todo en la fase prodrómica. No vamos a tener síntomas específicos, o bueno, al final no vamos a tener síntomas específicos, y pueden ser muy variados. Por ejemplo, puede haber orina oscura, heces pálidas, la ictericia puede acompañarse de dolor abdominal y prurito, y es más moderada en los niños y suele ser asintomática. Normalmente en niños casi no se presenta esta ictericia. Mencionaba la mayoría de la bibliografía que nada más el 10% de los niños van a presentar esta etapa de ictericia, y normalmente ya hablando en general de la hepatitis, sobre todo es en la conjuntiva donde vamos a apreciar este tono amarillento que es causada por la ictericia. Pues un poquito más para recordar el periodo prodrómico, que va de 5 a 10 días. Síntomas inespecíficos como malestar general, náuseas, anorexia.
un bajo grado de fiebre si lo hay, dolor abdominal y orina un poquito más oscura de lo normal. El 99% de los casos va a haber una curación completa. Normalmente a las 24 semanas de inicio ya puede darse. Varía un poquito, algunos mencionan que de 3 a 6 meses ya este 99% de los casos se va a aliviar por completo. Puede haber una complicación o una presentación clínica también, que va a ser la hepatitis fulminante, que esto se va a dar de 1 a 3 individuos de cada 1000 y su mortalidad de 80%. Es como una complicación de esta enfermedad en donde todos los síntomas se complican demasiado y es muy extraño que pase, pero cuando pasa su tasa de mortalidad es muy alta. Entonces, si tenemos a un paciente que vaya a esta hepatitis fulminante, su riesgo de fallecer va a ser bastante elevado. Igual puede presentarse la triada de Carodi, que va a ser cefalea, dolores musculares y urticaria. La ictericia puede ser observable cuando sea bilirrubinas mayores a 2.5 a 3 miligramos por decilitro. La fase ictérica puede durar de 4 a 8 semanas. Como ya vimos, puede variar a una semana. Es bastante cambiante esto. Los hallazgos físicos casi no son notorios. Los signos vitales van a ser normales. Va a ser discreto un aumento del hígado si es que lo hay. La hepatomegalia sí se puede presentar, pero como vemos no es necesariamente común. Ya después de esta fase ictérica se puede acompañar por un tiempo de astenia y fatigabilidad durante 2 o 3 meses. Y hasta un 15% de los pacientes pueden presentar alguna recaída después de estos 6 meses tras el episodio agudo. Y como mencioné, las variantes clínicas, que una puede ser la hepatitis cholestática prolongada, que va a ser después de desarrollo agudo, que se puede provocar de 4 a 3 meses. Normalmente tiene una recuperación espontánea y tiene un buen estado general. No es tan complicada como la fulminante. La fulminante sí, pues ya es pues cuando existe una necrosis bastante amplia, pues los hepatocitos no van a poder, como que ya no se van a recuperar al 100% o van a necesitar más tiempo. Pero durante toda esta etapa los síntomas se van a intensificar bastante. Es bastante desfavorable, como ya había mencionado, y es asociado con casos de hepatitis B crónica o cuando estas personas, a veces los portadores crónicos de antígeno de superficie pueden presentar como que este curso benigno por infección. Y ya pasando a diagnóstico, hay varias formas. La más importante es por detección de inmunoglobulinas M, que serían antivirus de hepatitis A, mediante un análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas ELISA o radioanálisis. Pero es muy importante tener en cuenta que para pues, llegar a este estudio necesitamos tener muy en cuenta la fase clínica. Tenemos que, como que el 80%, no sé, un gran porcentaje del diagnóstico va a ser en cuanto a la clínica, a los síntomas, a lo que observamos. Y para confirmar vamos a tener este análisis. También puede haber inmunoensayos para detectar antígenos, pero normalmente no son muy usados y no son tan prácticos como el que tenemos arriba. También puede haber una elevación de aspartato, aminotransferasa y alanina aminotransferasa que indican daño hepático, pero no necesariamente indican hepatitis A. Igual, los niveles de bilirrubina se pueden detectar hasta los 35 miligramos por decilitro. Esto tampoco es indicativo de hepatitis A, va a variar igual por la edad, pero es un factor que puede estar cambiante en cuanto se presente esta enfermedad. Y también se puede aislar el virus de manera primaria a partir de muestras
de cultivos como puede ser muestras tanto de lo que está contaminado o de algunos restos, pero como tarda mucho en terminarse o que haya suficiente carga viral para que se pueda completar el diagnóstico, no es muy utilizado. Entonces nos quedamos con que esta detección de inmunoglobulinas va a ser nuestro método principal, junto con la clínica, obviamente. Y las bases de un tratamiento integral. En sí no hay un tratamiento farmacológico que exista para esta hepatitis, ya que se van a tratar o los síntomas y en general la enfermedad va a desaparecer de manera natural, sin que tengamos que intervenir. Pero es muy importante tener en cuenta algunos aspectos no farmacológicos que debemos tener muy en claro, sobre todo por los síntomas y el desarrollo del paciente. Este, por ejemplo, es muy aconsejable un reposo en cama, una dieta muy variada, no existe una restricción en cuanto a algún tipo por ejemplo, restricción de grasas, no existe. Nada más en bebidas alcohólicas no se pueden pues, tomar por esa prevención del hígado. Empleo de fármacos, nada más con sintomatología muy grave, pero debe vigilarse cuidadosamente, sobre todo por lo mismo, porque el hígado está en un periodo como que muy delicado, agudo. Entonces lo preferible es no usarlos. No se debe administrar anticonceptivos orales ni corticoides. Y medidas higiénicas preventivas para un paciente son medidas higiénico-personales correctas, pues ya conocemos la mayoría, el lavado de manos, desinfección de alimentos y en aislamiento puede ser inútil, sobre todo por lo que vimos de la fase de la enfermedad, que cuando ya lo podemos detectar incluso con clínica, ya existe este periodo de contagiosidad en donde pues si vive en una casa y ya presentó síntomas, el riesgo de que haya contagiado pues casi no se va a ver muy modificado cuando ya tengamos el diagnóstico, porque ya van a empezar a caer o va a empezar a caer este grado de contagio que puede tener el paciente. Factores de riesgo que podemos tener puede ser un saneamiento deficiente, falta de agua salubre, convivencia con una persona infectada, obviamente. Puede, en algunos casos, como relaciones sexuales con una persona infectada, sexo entre hombres, o viajar a zonas endémicas y que pues no tienes la inmunización previa. Y medidas de prevención en general pueden ser, pues sobre todo medidas de higiene, como ya habíamos visto, en agua potable, eliminación correcta de aguas residuales en la comunidad y higiene personal. Puede haber profilaxis con inmunoglobulinas que puede ser administrada antes o al principio del periodo de incubación y va a tener una eficacia de 80-90% de la prevención con aparición clínica de la enfermedad. Y sobre todo la vacuna inactivada contra esta enfermedad se recomienda en todos los niños mayores de 1 año y en adultos que tengan alto riesgo de infección. Como mencioné, normalmente en niños no se presenta muy fuerte la enfermedad. El 10% tienen ictericia. Normalmente en los adultos es cuando vemos mayor los síntomas. Y como pudimos ver en la tabla de incidencias y casos, sobre todo se va a presentar en niños de 4 a 7 años aproximadamente. La rehabilitación y pronóstico, como ya había mencionado, normalmente se recuperan de 3 a 6 meses aproximadamente. No va a haber un daño permanente en la mayoría de los casos porque se van a recuperar sin incluso tratamiento farmacológico.
pues es muy favorable el pronóstico, sobre todo porque, pues como vimos que se desarrolla hepatitis fulminante, no es tan común. Y normalmente en el suero los anticuerpos de tipo IgG y contra el virus, pues nos va a dar una inmunidad que va a ser bastante duradera. Algunos mencionan que puede ser para toda la vida. Y los parámetros bioquímicos vuelven a la normalidad después de toda esta fase aguda. Es decir, la rehabilitación, la normalidad en el cuerpo del paciente va en la mayoría de los casos y con un alto grado de probabilidad se va a recuperar. Y pues ya sería todo de mi parte. Muy bien. La vacuna. Augusto, me repite lo de la vacuna. Sí. Bueno, la vacuna inactivada era recomendada en todos los niños mayores de 1 año y sobre todo en personas que van a tener alto riesgo de infección. Era lo que nos mencionaba no me acuerdo si el Kumate o el Murray, pero mencionaba que sí tiene una gran eficacia, sobre todo en países en vías de desarrollo. La vacuna tiene como que este gran efecto que reduce bastante la aparición de la enfermedad. Augusto, ¿esta vacuna es parte de la cartilla nacional de vacunación? Creo que sí. A ver, en el Inter, ahorita en la que voy a estar con tus compañeros, te encargo que le busques, ¿sí? Sí. Para, para estar seguros. Seguro, seguro es la B. Seguro, seguro es la B. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? No, doctor, no por mi parte. Vamos a ver si es cierto. A ver, quién me ayudó el otro día para escribir? Yo, doctor Mari Carmen. Carmen, ¿me puede ayudar otra vez? Sí. A ver, pues Mari Carmen. Vamos a ver si es cierto. Mari Carmen, voy a compartir mi pantalla para que vea. Ok, doctor. Mire, en Teams, Sí. donde tenemos las carpetas de los archivos y todo lo demás, ya puse este archivo de Word que dice datos clínicos de inflamación hepática. Ok, ahorita le abro. Díquelo, por favor. Y sin tocarlo, sin moverlo de allá, lo va a abrir. Ok, bye. Ahí lo están viendo. Esto es lo que tiene adentro. Nada, básicamente, ¿no? Como ya esté lista, me dice. Ahí está. ¿Usted lo está compartiendo? Sí, ¿verdad? Sí, yo. Ah, está bien. A ver, entonces, vamos a ver si es cierto. La exposición de Augusto estuvo muy clara, pero los otros temas que siguen son muy parecidos, salvo pequeñas diferencias. Entonces, vamos a ponernos, Mari Carmen, ahí donde dice datos clínicos. ¿Sí? Para que yo le pregunte a ver, vamos a irnos al revés. Siempre empiezo arriba con Aarón y luego
A ver, Nelson. Nelson. ¿Se escucha? Ya te escucho, Nelson. A ver, Nelson, vamos a ver. Siempre quiero que me den los datos en este orden. Inspección, palpación, percusión y auscultación, para que Mari Carmen nos pueda ir ayudando. Entonces, Nelson, ¿cuáles serían los datos, oye, clínicos, Nelson, clínicos de inflamación del hígado? Solo ver al paciente. A ver, Nelson. Sí, ictericia. Ictericia, perfecto. Si lo vamos poniendo, Mari Carmen, por favor, en línea. Ictericia abajo, el siguiente abajo. Ictericia, ¿qué más podemos ver? Su malestar, bueno, uno de los síntomas que mencionaba era que había malestar general, pero pues no sé si. Bueno, sí se puede ver un paciente enfermo, ¿no? Con ataque al estado general, decaído. Sí podemos ver. Después lo ordeno. Pero la ictericia, ¿con qué otra cosa de color se relaciona? Si está amarilla la piel, ¿qué otra cosa puede cambiar de color? Y lo podemos ver. Bueno, directamente mencionaba los. A ver, María Isabel, ayuda ahí. Creo que mencionaba que los ojos se quedan de color amarillos. Sí, es ictericia. Pero ¿qué otra cosa cambia de color? Hay otras dos cosas que cambian de color y las podemos ver. Las heces y la orina. Las heces. La orina, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa con la orina? Coluria, si no me equivoco. Coluria. Es cuando sale la orina como oscura. Obscura, coluria. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Y las heces? Si no me equivoco, creo que es acolia. Acolia o hipocolia. O sea, colias no tienen nada de color si están blancas, hipocolias si están pálidas. Entonces, ictericia, coluria o hipocolia, y el paciente lo podemos ver decaído, pero eso no es específico de inflamación hepática. Así que quítelo, por favor. Eso no es específico de inflamación hepática. No está mal, es correcto, lo presenta el paciente, pero no es específico de inflamación hepática. Es específico de cualquier enfermedad prácticamente, ¿no? ¿Alguna cosa más que pudiéramos ver relacionado con la inflamación hepática? No, me regreso otra vez con Nelson. Vamos a la palpación. A la palpación. Datos palpatorios, Nelson, de enfermedad hepática. Aumento del tamaño del hígado y pues el paciente lo va a reflejar. O sea, hepatomegalia. Vamos a hablar, poner hepatomegalia. ¿Algo más a la Y palpación? también mencionaba el texto que se puede palpar el polo esplénico, pero solo en un 5 a 25% de los pacientes. No, pero ahí, bueno, no es un dato específico está bien lo que me estás diciendo, pero ese no es un dato específico de inflamación hepática. Es un dato de inflamación de todo, ¿no? Pero del hígado propiamente dicho es crecimiento del hígado. ¿Qué puede acompañar a la palpación del hígado como reflejo del paciente? Ya no lo estoy tocando, pero veo que hace el paciente cuando le palpo el hígado. Un reflejo de. ¿Reflejo qué? O sea, como atribuyéndolo al dolor. Dolor, exactamente.
Sí, entonces hepatomegalia y le voy a poner reacción dolorosa cuando le palpas. Reacción dolorosa. No es que no es que siempre lo tengan, pero estamos acumulando datos. O sea, tenemos una hepatomegalia que puede ser dolorosa. ¿Alguna cosa más a la palpación? Creo que Nelson, no, ¿no? no se me ocurre. No, pues no, creo que no. A ver, a la percusión. A la percusión, quizá eh, por el hígado aumentado puede haber cambios en la matidez del hígado. Exactamente. Se corrobora el crecimiento hepático. No creo que haya cambios en la, en el, ¿cómo se llama? En la sonoridad. Está muy difícil eso, ¿no? Si de por sí solo podemos decir si es mate o submate, está muy difícil. Pero se corrobora el hepatomegalia, o sea, el borde, ya está, no hay más. Ya la auscultación, Nelson. De la auscultación no leí, o sea, no mencionó nada. Nada, nada, nada. Así póngale nada. O sea, como dato de inflamación del hígado, nada. Como dato de la enfermedad pudiera haber alguna cosa, pero vean que ahí distribuido claro datos de inflamación del hígado. Ni siquiera hemos hablado de hepatitis infecciosa. O sea, cualquier cosa que me inflame el hígado, puedo tener esto. No hemos hablado de hepatitis infecciosa. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Entonces, no, el tema va después. Si es infeccioso o no infeccioso, va después. Entonces, vamos a irnos con los datos de laboratorio y me va a ayudar Juan Fernando. Sí, Datos de doctor. laboratorio abajo. De inflamación del hígado, Juan Fernando. En hepatitis Estaba, puede haber muchos cambios, pero solo quiero los datos de laboratorio de inflamación del hígado por cualquier causa. estaba el aumento de la bilirrubina directa. Entonces le ponemos hiperbilirrubinemia. Vamos a ponérselo con términos médicos. Hiperbilirrubinemia. Y nos acaba de decir algo muy importante, Juan Fernando. Predominio de la directa. ¿Cuántas fracciones de bilirrubina hay, Juan Fernando? Yo recuerdo dos, solo la directa y la indirecta. La directa y la indirecta. Y la suma de las dos, pues es la total, ¿no? ¿Cuál es la directa? ¿La conjugada o la no conjugada? La directa es la conjugada. La conjugada. ¿Conjugada con qué, Juan Fernando? ¿Con qué se conjuga? Era con ácidos biliares, creo. No, pues esa es la bilirrubina. No, aparte con... Ay, con ácido... creo que ácidos cólicos. No recuerdo bien. A ver, te lo voy a dejar pendiente para que lo busques, ¿no? Pero ¿para qué sirve dónde se hace esa conjugación? ¿En qué parte del cuerpo? En el hígado. En el hígado. Y se conjuga para que la podamos, ¿qué? Para poder excretar. Exactamente. Entonces, ese es un paso previo a la excreción. De la bilirrubina conjugada
o directa es una bilirrubina que ya pasó y ya fue procesada en el hígado y que cuando se inflama regresa. Esta bilirrubina conjugada es la que podemos orinar, porque la bilirrubina no conjugada, o sea, ¿dónde se forma la bilirrubina? ¿A partir de qué? Es la destrucción de los glóbulos rojos. De los glóbulos rojos, del grupo M, hemoglobina, ¿no? Hemoglobina, del grupo M. Entonces la bilirrubina es parte del desecho de la destrucción de los glóbulos rojos, que es continua además, que llega al hígado, se conjuga y se excreta. Entonces cuando alguien está amarillo, ¿sí? Está amarillo por exceso de bilirrubinas. Y ese exceso de bilirrubinas puede tener dos orígenes. Aquí, ¿sí? Nada más estamos tocando el detalle. ¿Sí? Dos orígenes, por aumento en la producción o por falta de eliminación. Cuando hay aumento de la producción, Juan Fernando, ¿qué fracción se eleva? Predominantemente. La indirecta. La indirecta. ¿Y qué enfermedades se asocian con aumento de la producción? Grupo, no me digas una. Grupo de enfermedades que se asocian con aumento de la producción de bilirrubina. Las hemólisis. Las hemólisis. Eso es muy importante para el diagnóstico diferencial, o sea, las hemólisis. Las hemólisis pueden ser autoinmunes, pueden ser hereditarias o pueden ser infecciosas. Vamos a ver una, paludismo, ¿sí? Entonces vean la diferencia. El aumento de la bilirrubina me da ictericia, pero cuando es por hemólisis, probablemente no tengamos coluria ni hipocolia. Entonces, en el caso de la hepatitis, o sea, de inflamación del hígado, la hiperbilirrubinemia, que es de ambas fracciones, pero predomina la directa, porque como bien nos dijo Augusto, aquí el mecanismo de la ictericia es por obstrucción, no se puede eliminar y regresa al torrente circulatorio. Entonces, la hiperbilirrubinemia, que se traduce en los datos clínicos ictericia, coluria, hipocolia o acolia, ¿sí? Es el producto del retorno de la bilirrubina conjugada. Y también se elimina indirectamente, aumenta indirectamente la indirecta, propiamente dicha, porque al rebosar, pues también disminuye la captación del hígado. Pero siempre hay un predominio de la conjugada en el caso de inflamación hepática. Muy bien, otro dato de laboratorio, Juan Fernando. Igual estaba la elevación de distintas enzimas hepáticas. Esto, elevación de las enzimas de escape hepático. Elevación de las enzimas de escape hepático. Abra llave, por favor, Mari Carmen. ¿Cuáles son? La aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa. Vamos a ordenarlo. Entonces, abra el paréntesis y le pone, Mari Carmen, aminotransferasas. ¿Sí? Y le pone punto y coma, aspartato, aminotransferasa y alanin aminotransferasa. ¿Son específicas del hígado, Juan Fernando? ¿O se elevan cuando se inflama alguna otra cosa? ¿Dónde más están esas enzimas? Rápido, ¿sí o no? Creo que no son específicas del hígado, pero en sí, pues no conozco En el otro músculo, órgano. no lo ponga, en el músculo. En el músculo también tenemos esas enzimas. ¿Sí? Cuando tenemos inflamaciones musculares, se elevan las aminotransferasas. ¿Sí? También en el músculo liso. Pero bueno, no lo pongan, nada más estamos viendo. ¿Qué otras enzimas se elevan? ¿Qué otras enzimas de escape? Esas son dos, faltan dos de las que medimos, ¿no? A ver quién le ayuda.
La fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una. La otra es la GGT. La gamma glutamil transpeptidasa. A ver, vamos a dejar que escriba a Mari Carmen. Fosfatasa alcalina, gamma glutamil transpeptidasa y falta una. ¿Quién nos dice? La DHL. La deshidrogenasa láctica, DHL. ¿Ya están todas? A ver, súbale un poquito. Ah, estoy en otro lado, estoy bien en otro lado. DHL. ¿Alguna más? ¿Qué otra cosa puede cambiar? Ya tenemos lo fundamental. Esto es lo fundamental, ¿sí? Con esto ya podemos integrar diagnósticos, pero faltan algunos detalles más. ¿Para qué nos sirve el hígado? Para la producción Aparte, de proteínas. para la producción de proteínas. Entonces, ¿qué pasaría ahí con las proteínas? Aumentarían, ¿no? Como parte de una infección aumentarían, sí es cierto, pero como parte de una hepatitis, cuando ya hay hipofunción o disfunción, disminuiría. ¿Sí? Estamos hablando de cosas que pueden ser cambiantes, ¿eh? Pero aquí lo que quiero que ubiquen es que hay elevación de bilirrubinas, ¿sí? Elevación de enzimas de escape y cambios en las cosas que produce. ¿Cuáles son las proteínas que disminuirían más rápido? ¿Y cómo las mediríamos? Abra paréntesis. Ahí es donde dice proteínas, Maricano. Se los voy a decir yo porque las proteínas de la coagulación. Proteínas de la coagulación. Entonces, la medición de los tiempos de coagulación, ¿sí? El alargamiento del TP es un dato de insuficiencia hepática. Péguenselo detrás de las orejas. El hígado produce proteínas y entre ellas las de la coagulación. Una de las que cae más rápido y de las que podemos medir son las proteínas de la coagulación y las medimos de forma indirecta. Cuando se prolonga el TP y tenemos datos de inflamación del hígado, estamos hablando de que hay datos de insuficiencia hepática, entre otras cosas, ¿no? No estamos hablando de los datos de insuficiencia hepática porque acompañan otras cosas. Pero aquí es importante que ubiquen esto. ¿Sí? ¿Sale? Aumento del TP por disminución de proteínas de coagulación. Permíteme un momento, alguien está tocando a mi puerta. Aquí estoy de vuelta. A ver. Perfecto. Hey. Hey, permítame. A ver, ¿alguna cosa más? Ya estoy aquí de vuelta. ¿Alguna cosa más? La relación AG, doctor. Sí. La relación albúmina y globulina puede cambiar. ¿Sí? ¿Algo más? Específico del hígado, ¿eh? Porque si ustedes me dicen hay cambios en la biometría hemática,
como parte del proceso infeccioso, sí lo hay. Pero aquí estamos hablando de inflamación del hígado, para que quede claro. ¿Algo más? Igualmente Bueno, puede haber hipoglucemia. puede haber hipoglucemia, así es, ¿sí? Alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Le puede poner 2 puntos, habitualmente es hipoglucemia, habitualmente, ¿sí? Bueno, creo que lo podemos dejar allá. Hay más cosas, por ejemplo, cuando el hígado falla, se eleva, por ejemplo, el amonio, ¿no? Y otros elementos tóxicos, pero eso no lo vamos a poner acá, porque esos ya son datos de inflamación extrema, o sea, de falla hepática. Doctor, Sí. y también, bueno, si disminuye lo que es la albúmina, ¿podría haber ascitis también? Bueno, sí, pero acuérdense que estoy hablando de datos, sí puede haber ascitis, o sea, un dato de insuficiencia hepática. Cuando veamos los siguientes temas y hablemos un poquito de cirrosis, pues en la cirrosis hay otros datos, ¿no? La hipoalbuminemia, pues causa otros datos clínicos, ¿sí? La toxemia hepática causa otros datos clínicos, básicamente neurológicos, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de los datos de laboratorio específicamente de inflamación del hígado. Hay extremos, y tú tienes razón. Cuando la presión oncótica de la sangre disminuye, se fuga líquido y ocasiona anasarca, ascitis y otras cosas. Y si vamos progresando en la falla hepática, podemos ver otras más cosas, ¿no? Básicamente datos neurológicos, lentitud, signo de la rueda dentada, confusión y puede llegar hasta coma y muerte, ¿no? Pero esos son ya, es un extremo que nos habla de insuficiencia hepática, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a dejarlo allá y nos pasamos al lado del gabinete. ¿Qué estudio les parece que nos serviría para diagnosticar inflamación hepática? De gabinete. Una ecografía. Vamos a dejarlo para después. ¿Hay algo más rápido, más barato, menos dañino, más práctico? Está a la vuelta del Ultrasonido. Ultrasonido. ¿Qué podemos ver en el ultrasonido? Relacionado con inflamación hepática. Póngale ahí 2 puntos. ¿Qué nos reportaría el ultrasonido? ¿Qué es lo primero que detectaría un ultrasonido? Algo que ya habíamos detectado nosotros, pero el ultrasonido lo corroboraría. El tamaño. El tamaño, sí. Aumento del tamaño del hígado. Aunque déjenme decirles que en los casos de hepatitis fulminante, también puede ser disminución del tamaño del hígado, ¿sí? Porque se necrosa. Que luego hay cambios en el tamaño del hígado, aumento o disminución dependiendo de la severidad de la enfermedad. Maricana, póngale ya, cambios en el tamaño del hígado. ¿Qué otra cosa pues, nos puede reportar el ecosonografista? No sé si también la fibrosis puede ser. Sí. Cambios en la estructura del hígado. No le vamos a poner fibrosis porque la fibrosis es parte de la cronicidad, pero está bien. Cambios en la estructura del hígado. ¿Sí? En el caso de la hepatitis aguda, lo que vemos es que están colapsados los canalículos y hay cambios en el eco, cambios en la estructura del hígado. Y ya con eso sería suficiente. Y también nos podría servir la tomografía. Y veríamos exactamente lo mismo, pero con otra resolución. Tomografía y le pone ya igual que ultrasonido. Doctor, Claro, sí, y en escucha. la práctica clínica, en las dos
pruebas se tienen que hacer o solo una? En la práctica clínica con las manos y los estudios de laboratorio y la determinación de anticuerpos sería suficiente. Solo, los estudios de gabinete solo los pedimos cuando estamos pensando en cosas, otras cosas. O sea, más bien me sirve como diagnóstico diferencial. ¿Sí? Porque fiebre, ictericia, coluria, acolia y ataque de estado general, pues no es igual a hepatitis infecciosa. ¿Sí? Puede ser colangitis, colecistitis crónica agudizada, neoplasia obstructiva, hepatitis autoinmune, o sea, otras cosas, ¿no? Puede haber otras cosas. Entonces, básicamente los estudios de gabinete nos vienen a ayudar mucho en el diagnóstico diferencial, pero no siempre se requieren. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de una guardería que empezó con náusea, vómito, fiebre, dolor abdominal, decaimiento, y luego le veo ictericia, hipocolia, ya con eso, y además lo palpo y tiene crecimiento del hígado, no necesitaría un ultrasonido en realidad, ¿no? Ya casi tengo el diagnóstico. Solo me faltaría saber cuál es la variedad infecciosa que tiene, y para eso le pido anticuerpos en el momento correcto. Cuando es un niño, que además ya todos ya vienen de paquete vacunados por hepatitis B, porque los vacunamos en la etapa de recién nacido, pues cuando tenemos un niño, lo primero, y lo vemos así, lo primero que pensamos es que fuera una hepatitis infecciosa transmitida por vía fecal oral. La A es la más frecuente, pero no es la única. Entonces, básicamente no necesitaríamos echarle mano a los estudios de gabinete. Empezamos a echarle mano a los estudios de gabinete cuando empezamos a irnos a la cronicidad, o cuando pensamos que pudiera tener otra cosa, un tumor, una piedra, un cálculo enclavado en el colédoco. O sea, va a depender del escenario clínico, de la aproximación diagnóstica, de qué tanto lo necesito. En realidad, no todo lo que estamos poniendo acá fuera de lo clínico lo requeriríamos, ¿no? Si no tiene datos de complicación, si es una cosa benigna, no vamos más allá de lo necesario. ¿Sí? Pues lo que estamos poniendo aquí nada más es todo lo que pudiéramos emplear, pero no necesariamente lo tenemos que usar a fuerza, ¿no? Muy bien, entonces creo que por ahí, a ver, bájale un poquito, vamos a poner otro grupo. Entonces vamos a irnos a póngala ya como encabezado, hepatitis, o sea, enfermedades que pueden causar ictericia, coluria y acolia. Vamos a poner la lista de los más comunes, póngala ya. Y a ver, ahí sí quiero oírles a todos. Lluvia de ideas. En primer lugar vamos a poner las hepatitis infecciosas. Hepatitis infecciosas, que son los temas que estamos viendo. Esas se las gano yo, las hepatitis infecciosas. Virales. Póngale virales, por favor. ¿Qué otras cosas? A ver, vamos a ver con las infecciosas. ¿Qué otras cosas infecciosas me pueden dar ictericia, coluria y acolia? Las colestasis. Las colestasis. A ver, entonces la colecistitis, la coledocolitiasis. Coledocolitiasis. Porque la colecistitis no nos daría ictericia, la coledocolitiasis. A ver, póngale por favor, Mari Carmen, después de las hepatitis virales, las hepatitis infecciosas no virales. Hay muchas hepatitis infecciosas no virales. ¿Sí? Por ejemplo, tifoidea puede dar hepatitis, brucelosis puede dar hepatitis, leptospirosis también puede dar hepatitis. No, póngale las hepatitis infecciosas no virales. Paludismo, ¿sí? Pero entonces hay un grupo de enfermedades no virales, ¿sí? Que pueden dar
datos de ictericia coluria, inflamación. A ver, hepatitis infecciosas virales. Le pone abajo de virales otra vez, por favor, Mari Carmen, abajo de virales. Hepatitis virales por virus no hepatotrópicos. O sea, que hay otros virus que no son ni el A, ni el B, ni el C, ni el D, ni el E, ni el F, que son los hepatotrópicos, que nos pueden dar hepatitis, como por ejemplo el dengue. Como por ejemplo nos lo podría dar coronavirus. Entonces, vean ustedes, ¿sí? Como por ejemplo fiebre amarilla, aunque sí entra entre los hepatotrópicos. Bien, ahí tenemos las infecciosas. Si tenemos la coledoquelitiasis, ¿qué más se les podría ocurrir? Cirrosis hepática. La cirrosis hepática, así es, cirrosis hepática, que puede ser no infecciosa, ¿no? Cirrosis hepática. Alcohólico nutricional, por ejemplo. Ahí voy con una yo, las hepatitis autoinmunes. Póngale hepatitis autoinmunes. Daño por fármacos puede ser. Hepatitis tóxica. La anemia hemolítica también puede ser. Las anemias hemolíticas. Ahí hay dos grupos, las infecciosas y las no infecciosas. Anemias hemolíticas, infecciosas y no infecciosas. Por ejemplo, de las infecciosas, pues está el prototipo, que es el paludismo. ¿Sí? Y de las no infecciosas está la autoinmune, la asociada a fármacos, las por defectos de los eritrocitos. ¿Qué más podríamos poner? Absceso hepático. Bueno, está entre las, pero sí, pero está entre arriba, ¿no? Entre las infecciosas. A ver, solo voy a poner un grupo más, que son enfermedades compresivas de la vía biliar, por ejemplo, tumores. Entonces, vean ustedes el gran grupo de enfermedades que tendríamos que pensar cuando tenemos un paciente con ictericia coluria y acolia. Desde luego que este proceso rápidamente lo ponemos en su lugar y casi imperceptiblemente cuando tenemos un paciente, pero lo que hacemos más rápido que una computadora es esto, ¿sí? Entonces, póngale ya, entonces ponga otro encabezado, Mari Carmen. Los dos datos, los dos grupos, ¿sí?, de datos, ¿sí?, clínicos que nos harían pensar como primera posibilidad en una hepatitis infecciosa. Como primera posibilidad. 2 puntos. ¿Cuáles son los dos grupos de datos clínicos? Bueno, les voy a decir el primero yo. Datos de inflamación hepática. Díganme el otro ustedes. Está soplado en el encabezado. ¿Cuál, María Isabel? No lo oímos. No lo oímos, María Isabel. A ver, se los digo yo para no tardar más. Datos. A ver, María Isabel. Datos de infección. Exactamente. Datos de infección. O sea, síndrome infeccioso. Cuando tenemos estas dos cosas, nuestra cabeza rápidamente se pone sobre el tema de la hepatitis infecciosa. Esto no quiere decir que sea, ¿sí?
Pero eso es lo primero que pensamos. Ya vimos que hay una lista que nos pueden dar los dos datos. Pero si hablamos de frecuencia, si vemos la epidemiología y si conocemos un poco más de esto, con esto ubicamos al paciente rápidamente en un gran cajón. La primera carpeta que encontramos en ese gran cajón es de las hepatitis por virus hepatotrópicos. Claro que ahí debemos tomar el contexto del paciente. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Qué factores de riesgo tiene? Y todo esto rápidamente lo vamos acomodando en un sitio para ir avanzando, y avanzamos muy rápido en el proceso mental, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Alguien quiere preguntar? Mari Carmen, veo que tiene ahí. ¿Alguien quería? No escuchamos, Mari Carmen. Veo que está tratando de decir algo, pero no le escuchamos. No, es mi micrófono que está sonando, lo voy a cerrar. Perfecto. A ver, entonces vamos ya para acabar. Supongamos que en una guardería empezamos a tener en un salón pacientes con diagnóstico ya establecido desde el primer caso de hepatitis viral de tipo A. Si ustedes fueran los doctores, Irving, si tú fueras el doctor, ¿qué harías para contener ese brote en la guardería? Pues lo primero que se me vino a la mente era aislar a los niños infectados, pero ¿Cómo pues, lo no sé. existe? No, aislar, ponga, aislamiento de los casos. Ponga, está bien. Okay. Aislamiento, claro, eso es lo primerito que tenemos que hacer. Aislamiento de los casos. ¿Cuánto tiempo los vamos a aislar? Irving. Pues es hasta que el cuadro clínico desaparezca, ¿no? ¿Cuánto más o menos nos dijo Augusto? Aproximado, podemos cambiar sobre la marcha. Pues creo que eran aproximadamente 3 semanas. Así es. Bueno, 3, 4 semanas. Aislamiento de los casos. Pero podemos modificar, ¿no? 3, 4 semanas de aislamiento de los casos. Eso es fundamental. ¿Sí? ¿Qué les averiguarías a los que no están enfermos? Algo que los pudiera proteger. Si tuvieron contacto con... Algo que los pudiera proteger. Vacuna. Así es. Revisar cartillas de vacunación para ver si están vacunados. Eso es muy importante, porque el que está vacunado no le va a dar. ¿Qué otra cosa impediría que le dé Augusto? Que ya haya tenido enfermedad. Que ya le haya dado. O sea, el que está vacunado o el que ya haya tenido hepatitis, ese ya la brincó, ese no le va a pasar nada, y a ese lo podemos dejar en la escuela. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Para que no haya nuevos casos. Pues los enfermos ya los aislamos, ya los tratamos. A los resistentes, pues los dejamos allá, no va a pasar nada, no pueden transmitir, no se van a enfermar. ¿Y qué otra cosa hacemos? Desinfectar el área donde estuvo. Dime una cosa global que incluya eso. ¿Cómo se transmite la enfermedad, Irving? Es por las heces. ¿Cuál es la medida más importante para evitar una transmisión fecal oral? La más importante. Lavado de manos. Claro. O sea, entonces ahí le vamos a ver medidas higiénico-dietéticas. Y ahí le vamos a poner entre paréntesis, lo más importante sería el lavado de manos. Pero hay otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo,
impedir que los de ese salón se vayan a otro lugar y separarle a los de ese salón, si comen en la guardería, sus utensilios y sus juguetes de la guardería, y que la maestra no se vaya para otro lado, que se quede ahí con los de ese salón. Estamos confinando entonces de alguna manera la enfermedad a un salón y estamos tratando de que en ese salón cortar la cadena de transmisión. Y luego a los contactos susceptibles, ¿les haríamos algo, Irving? Perdón, doctor, no le escuché. A los contactos susceptibles. Entre los contactos vamos a tener susceptibles y los no susceptibles. Los no susceptibles son los vacunados y a los que ya le dio la enfermedad. Y los susceptibles son aquellos que no están vacunados, no les ha dado la enfermedad y no les ha dado la enfermedad. ¿Qué haríamos para evitar? O sea, no podemos estar seguros si están en periodo de incubación o no. No lo podemos estar. Y ya vemos ponerles la vacuna. Póngale ya, vacunarlos. Eso es correcto. ¿Cuándo? Pues es lo más pronto posible. Guay. No. Vamos a dejarlo ahí. ¿Vacunarlos contra qué? Contra hepatitis A. Hoy vamos a ver ese punto. ¿Alguna cosa más que pudiéramos hacer con los susceptibles? Bien, vamos a dejarlo allá. Algo más que pudiéramos hacer, porque el siguiente paso sería cerrar la guardería. Eso no lo vamos a hacer. Si es una particular, perderíamos mucho. Muy bien. ¿Algo más que quisieran comentar respecto a esto? No, doctor. Creo No. que está completo. Bueno, gracias, Mari Carmen. Ciérrelo y ahí se queda ahí para que repasen. Doctor, sí. Con respecto a lo de vacunarlos contra la hepatitis A, ¿cuál es el tiempo para ponerles la vacuna? Permítanme compartir mi pantalla. ¿Quién preguntó? Yo, Irving. ¿Ahí ve mi pantalla? Sí. Bien, este es un libro que ya ustedes tienen allá, donde están los libros, se los acabo de poner, es un libro nuevecito. Es una guía rápida para consultar algunas cosas, y ahí pueden tomarlas, algunas cosas, complementarlas, no tomar solo lo que dice, complementar la parte de diagnóstico y tratamiento. Entonces aquí estamos, es el Red Book, el libro rojo de la Academia Americana de Pediatría que habla de las infecciones. Entonces estamos aquí en hepatitis A. Luego dice recomendaciones para la profilaxis posexposición contra el virus de la hepatitis A. Y aquí tenemos esta tabla, ¿sí?, que nos habla de dos cosas que podemos hacer post-exposición, ¿sí? Una es inmunoglobulina y la otra es vacuna específica, o sea, vacuna contra hepatitis A. ¿De acuerdo? Esas son las dos cosas que tendríamos que considerar cuando un paciente susceptible ha tenido exposición. Entonces, estas son las dos cosas que consideraríamos. ¿En qué momentos? Estos son los momentos. Antes de una semana y después de una semana. Y tendríamos que considerar también su edad. Entonces tenemos las acciones, los momentos y la edad. La vacuna contra el virus de la hepatitis A
se pone en mayores de 1 año de edad. De tal forma que en los menores de 1 año de edad la vacuna queda, independientemente del momento, queda anulada. Entonces vamos a ver. Si tengo un expuesto de menos de 2 semanas, pero tiene menos de 1 año de edad, le tengo que poner, para evitar la enfermedad o para atenuarla, gamma globulina simple en dosis única a dosis de 0.1 mililitro por kilogramo. ¿Sí? Pero si tiene más de 12 meses y hasta 40 meses, si tiene menos de 2 semanas del contacto, entonces le podemos poner la vacuna para tratar de evitar que le dé la enfermedad. Si tiene más de 40 semanas, le podemos poner ambas cosas, vacuna e IgM, una de las dos. Si tiene más de 1 semana de la exposición y tiene menos de 12 meses, se acabó. No profilaxis. Ya no sirve nada. Si no le dio, después lo vacunamos. Entonces aquí la clave para la profilaxis es esta. Menos de 2 semanas. Si ya tiene 2 semanas, ya está muy avanzado el periodo de incubación. Y si le va a dar, lo que le hagamos no le va a servir. ¿Sí? Si tiene más de 2 semanas. Entonces aquí no le hacemos nada. Y si no le da, lo vacunamos. Si no le da. Tiene menos de 2 semanas, dependiendo de la edad, IgM o vacuna. ¿De acuerdo? ¿Responde la pregunta? Sí, doctor. A ver, entonces aquí tenemos, déjenme, diagnóstico, está la determinación de anticuerpos séricos, lo que ya nos dijeron. Aquí está cómo interpretarlo. Tenemos esta opción que usamos menos. Es poco práctico, pero la podemos considerar que es algo que podríamos usar. Y luego están las medidas de control, que son todas las que ustedes ya acaban de poner. Muy bien. Entonces, para la siguiente clase, que es mañana, vamos a ver todo el resto de las hepatitis, porque ya tenemos una buena base con el cuadro clínico. Entonces, ¿qué vamos a ver mañana? Vamos a ver los datos acompañantes, la frecuencia de los síntomas agudos, la frecuencia de complicaciones, si sí se da o no se da tratamiento, porque las otras hepatitis, la B y la C, sí hay un tratamiento específico, aunque no es para ustedes, es para el hepatólogo, porque es muy complicado, pero existe. Entonces, mañana agotamos todas las hepatitis. B, C y D. Primero la B, después la D, que tiene que ver mucho con la C, con la D, que tiene mucho que ver con la B, y luego la C. ¿Estamos? Ok, doctor. Sí, doctor. Perfecto, entonces nos vemos mañana.